Buenas tardes, estamos transmitiendo en vivo para Radio Parque desde la ciudad de Clorinda. Hace minutos se produjo la detención de la dirigente Miriam Filippini. Como ustedes pueden ver de fondo, estoy frente a la unidad penitenciaria provincial número 4 de detención preventiva mixta Clorinda. Nos habían informado que estaba en la Comisaría de Territorios Nacionales, dependiente de la Unidad Regional 3, pero cuando nos acercamos aquí, el oficial de guardia nos comunicó que Miriam está detenida en la Unidad Penitenciaria Provincial, acusada de haber producido lesiones y haber roto o haber intentado violentar un estudio jurídico en el que aparentemente estaban realizando una conferencia de prensa. En esa conferencia de prensa estaban expresándose, la persona que se estaba expresándose, un abogado que tiene a su cargo en este momento contratos con la Municipalidad de Clorinda. Había pedido la dirigente de Juntos por el Cambio, Miriam Filippini, unos días atrás, explicaciones al intendente municipal acerca de por qué en la situación de mora en el pago de los impuestos municipales intervenía un estudio jurídico, que bajo qué procedimientos legales fue nombrado ese estudio jurídico y tenía atribuciones para cobrar por sobre los intereses que se le cobraban a las personas que estaban en mora, cobrar todos los gastos que ellos consideraban y los honorarios como estudio jurídico, si había habido a través de si se había tratado esto en el Consejo, o si había de pronto ya no estaban contratados abogados, si no había abogados dentro de la municipalidad que pudieran llevar adelante esto, sabiendo que en Clorinda cuesta muchísimo pagar los impuestos a muchas personas y que jamás fueron rebajados durante toda la pandemia, pese a que tuvimos 10 meses de bloqueo sanitario. Esos son los antecedentes que involucraron a la dirigente Miriam Filippini, quien presentó a través de notas este pedido de explicación. No se dio una explicación desde la municipalidad, pero hoy aparentemente este estudio jurídico llamó a una conferencia de prensa, y en esa conferencia de prensa, lejos de dar explicaciones acerca de cuáles son los atributos legales que le fueron conferidos para tramitar esto ante los contribuyentes en mora y explicar de qué manera obtuvo esa especie de concesión, de licitación, ese estudio jurídico y no otro, de qué manera concursaron, se dedicó a atacar a todos los dirigentes de la oposición, dirigentes locales, dirigentes provinciales, entre los que estuvo incluida Miriam Filippini. Me refieren que también se refirió a mi persona, que leyó publicaciones que yo realizo en mi página política, que se refirió a aspectos de mi persona, de mi trabajo político, de mi trabajo periodístico. Pero en el caso de Miriam, el caso llegó a una gravedad extrema porque esta persona, este abogado, lo que hizo fue referirse a cuestiones íntimas o cuestiones personales de la familia de Miriam, una situación que es bastante común aquí en la ciudad de Clorinda, empezando por el intendente Celauro, que está muy acostumbrado ya a llamar conferencia de prensa para agredir a las mujeres, especialmente, como fue mi caso, que me agredió a mí, que acusó a mi hijo de estar encabezando una marcha o de estar encabezando un escrache que se realizó, hecho totalmente falso. Se le intimó al intendente a que a través de una carta documento responda a esas acusaciones. Nunca lo hizo. Es el mismo intendente y los funcionarios municipales los que en la noche del 23 de marzo, amaneciendo el 24, ya habían enviado una patota municipal a desalojar a personas que intentaban cortar la Ruta Nacional 11. Hubo disparos de arma de fuego, se subieron los videos, todas las evidencias, y sin embargo ningún fiscal actuó de oficio, nadie investigó. Y advertimos todos los miembros de la oposición que hechos de violencia como ese se iban a replicar cuando hay una justicia que no responde, que no investiga y que no encuentra a los verdaderos culpables. Hoy estamos comprobando que aquella advertencia que hiciéramos en marzo se volvió a cumplir, porque hoy Miriam Filippini, que fue
agredida, que fue despojada de la intimidad de su familia o a miembro de su familia en una conferencia de prensa por una persona que responde a los intereses del municipio, por un supuesto abogado que está al frente de un estudio jurídico que tiene atribuciones, y se les dio atribuciones y espacio en los medios de prensa, también oficialistas o con pautas publicitarias de la municipalidad, para que involucre, ventile temas privados de la familia de Miriam Filippini que involucran a sus hijos o a causas judiciales anteriores que no tienen por qué ser mencionadas, más cuando rozan la intimidad familiar o perjudican a otras personas que no tienen responsabilidad de las acciones políticas que realice Miriam. Es así que Miriam fue en plena crisis nerviosa a presentarse a este estudio jurídico donde supuso que se estaba realizando la conferencia de prensa para pedirle explicaciones al propio abogado de apellido Paredes, una persona absolutamente desconocida dentro de la dirigencia, una persona que no goza de ninguna trascendencia pública, pero que aparentemente se siente muy ofendida porque se le están pidiendo explicaciones respecto de cuál es su relación con la intendencia municipal, si hay netamente una relación familiar o personal con el intendente que le hace gozar de ciertos privilegios, y que no puede explicar el incremento de la fortuna o el incremento patrimonial que está teniendo en los últimos tiempos. Todos son trascendidos que circulan por las redes sociales, pero que sin embargo, por lo visto, provocaron que este hombre, creyéndose de una autoridad superior o que no va a ser tocado de ninguna manera, pueda proferir este tipo de insultos o de expresiones respecto de personas o de familias. Miriam, en medio de una crisis nerviosa, se presenta a este lugar y hemos visto en los videos que intentó acceder a ese lugar. Ella refiere que fue agredida, que fue empujada, que le torcieron los brazos un custodio que estaba en ese lugar para encerrarse, para no tener que hablar con ella o recibirse. En su mayoría eran hombres, no tenían por qué temer, al contrario, la obligación es contener a una mujer que está en medio de una crisis de llanto o de una crisis de nervios. En medio de estas circunstancias la intentan empujar o que se retire del lugar. Miriam se retira y va a la comisaría Ildefonso Vera del centro para radicar la denuncia por la agresión que había sufrido por parte del custodio, y en ese interín sufre una descompensación, de modo que la trasladan hasta el hospital Felipe Cruz Arnedo. Ya estando en el hospital recibió la atención médica que correspondía, se recuperó y ella decide volver a la comisaría Ildefonso Vera a realizar la denuncia que había quedado trunca debido a su situación emocional, a la crisis de nervios en la que todavía se encontraba. En esas circunstancias son engañados los jóvenes, las personas, el abogado que estaba ya acompañándola, y le dicen que le van a trasladar a otro lugar para realizar la denuncia en otra comisaría, y sin embargo la suben al móvil policial y la trasladan aquí, como vemos, directamente a la unidad penitenciaria provincial número 4, en la que me apersoné como cronista de Radio Parque para intentar hablar con el jefe, comisario, personal a cargo. El oficial subordinado me informó que sería atendida, pero ya son varios minutos, no tenemos novedades al respecto, así que vamos a intentar dialogar en los próximos minutos con el abogado que está interiorizándose de la situación de Miriam, porque a la prensa no acceden a atender, y vamos a continuar con la información. Vamos a ir cerrando desde aquí, desde el barrio, uno de los barrios también más populosos. Esta comisaría se encuentra en el límite del barrio entre las 500 y las 700 viviendas. Aquí están los presos comunes, aquí están las personas procesadas. Bueno, entonces Miriam no está en una comisaría. Directamente ella fue alojada en una unidad penitenciaria. Quisiéramos saber por orden de qué juez o cuál es la gravedad que lleva a que una mujer en crisis de nervio, cuando es atacada, es violentada su familia por una persona absolutamente imprudente, una persona ofuscada, incapaz
de poder defender o dar una explicación a la ciudadanía de por qué está realizando una tramitación del municipio, se dedica a hacer afrentas y a ventilar la intimidad de una persona. Con todo su derecho, como mujer, como madre, ella estaba sufriendo una crisis y termina, en este caso, detenida. Y como siempre, los allegados al intendente Manuel Celauro pueden decir, pueden hacer, pueden disparar balas, pueden portar armas blancas, pueden sindicarnos a los dirigentes, pueden mentir, pueden testimoniar que nosotros hacemos cosas indebidas, nos pueden labrar no solamente el artículo 205 u otras imputaciones, sino que llegamos al extremo de que hoy una dirigente mujer en medio de una crisis de nervio es puesta en una unidad penitenciaria como si fuera una delincuente. Así que las mujeres movilizadas en Clorinda, los dirigentes también, y todos intentando encontrar una verdad y que Miriam esté atendida como corresponde y contenida por su familia. Porque aquí no hubo ningún hecho de gravedad ni un perjuicio económico como para que ella esté en una unidad penitenciaria en medio de una crisis de nervios. Es un hecho repudiable y es un hecho en el que nuevamente está involucrado los partidarios del intendente Manuel Celauro. Es todo desde aquí.